Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo, nada alejado del título que estáis leyendo. Y efectivamente, Wuthering Waves se está desinflando. Vamos a ver un pequeño análisis, y no tan pequeño, de mercado con las búsquedas del videojuego. Lo voy a acompañar con, cronológicamente, bastantes problemas que han ocurrido con Wuthering, y no solo de rendimiento, que de hecho han arreglado la mayoría de problemas de rendimiento. Y de hecho, se sigue entendiendo, y por lo menos a mi parecer, siento que la empresa está cumpliendo muy bien, pero las búsquedas, el interés y la demanda de los clientes, que son los jugadores, que sois vosotros, dice lo contrario. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, no lo directo, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Y vamos con Wuthering se está desinflando. Dos cosas importantes, disclaimer que me hago muchos vídeos para contextualizar. Número uno, no se va a morir. Número 2, solo voy a delimitarme a enseñaros datos. Solo voy a limitarme a que veáis lo que quiero comentar con datos de Google Trends. Así que, damas y caballeros, por aquí tengo Google Trends. Como veis, aquí está Wuthering Waves. Hoy, a la altura de estar grabando este vídeo, quizá lo veis más adelante, es día 30, como veis aquí. Es decir, todavía la 4.7 y Clorinde hasta el día 4 o 5 en este calendario que estáis viendo en pantalla no sale. Queda menos de una semana y básicamente ha pasado literalmente una semana desde el lanzamiento de Wuthering Waves, que es este pico que estáis viendo aquí el 23 de mayo. Ha pasado una semana nada más del videojuego. Y bien, vamos a hablar bastantes cosas interesantes porque Google Trends muestra las búsquedas de Google y es una de las maneras y señales de analizar el mercado y sobre todo las búsquedas de los jugadores de vídeos en YouTube o streams o contenido o información o la descarga, porque muchos habéis descargado en PC Wuthering Waves a través de Google, a pesar de que uséis otro navegador y no sea Google Chrome. Esto es Wuthering Waves a día de hoy. Y esto no es que se desinfle es lo que voy a explicar en el vídeo, porque muchos podemos entender, bueno, los gachas tienen un pico de salida muy normal y luego los jugadores lo van probando, van llegando a ciertos endgame, van comparándolo y demás, y llega un punto en el que pueden decir, bueno, me interesa o no me interesa, continúo, no continúo, tengo mi vida, no tengo tiempo para jugarlo o X motivos. Bien, aquí, a la altura de estar viendo todo esto, me gustaría comentaros que dentro de los países que nos va a enseñar Google Trends, hay 3 o 4 países de referencia más importantes de los grandes mercados de los videojuegos. Uno es China, indiscutiblemente. Otro es Estados Unidos, y obviamente vamos a referenciarlo en las comparaciones y las búsquedas. Y otro, que serían el tercero y el cuarto, serían los dos máximos exponentes del mercado de habla hispana, que son México y España, a nivel de poder adquisitivo, de cantidad de jugadores potenciales, y simplemente son referencias porque el mercado de habla hispana recoge muchos otros países, pero creo que todos estáis de acuerdo en que son las 4 grandes referencias. Pues bien, ¿qué ocurre con Wuthering Waves? Que vamos a buscar las búsquedas que tiene actualmente en Estados Unidos y en China. Si vamos a China, que es esto de aquí, como veis, ni siquiera está marcado en azul, es decir, Wuthering, el mercado más grande que tienen los mercados gacha, no está funcionando en China. Y este análisis es muy sencillo, y es que China, Hoyoverse es una compañía china. Además, los chinos tienen bastantes contratos, y recordemos el tema de los contratos que no podían jugar Wuthering Waves los que iban a ser creadores de ZZZ, y lo que mucha gente no ha entendido es que estos contratos filtrados ya tenían meses de antigüedad sin saber el lanzamiento de Wuthering Waves. Entonces, muchos creadores no es que hayan podido decidir firmar o no firmar y hacer o no hacer Wuthering Waves, es que directamente jugadores, principalmente creadores, mejor dicho, relacionados con China, no están jugando Wuthering porque hace meses que firmaron contratos bastante serios. Como veis, China ni siquiera hay búsquedas. En Estados Unidos hay 14, que es simplemente un número referencial en comparación al punto actual en el que estamos, que es una tendencia. Por aquí, como veis, pone 30, aquí pone 26, y la tendencia sigue bajando a que se desinfle mucho más Wuthering. Aquí en este punto se debería estabilizar por lo menos en una semana el juego, pero Estados Unidos está muy por debajo de la media. Pero es que México está en 7.
y en España está en 12 entre medias. Ahora, de hecho, con México os voy a explicar y enseñar otra cosa muy importante. Si buscamos en los países que más interés están teniendo en Wuthering, como veis, Corea del Sur es uno de ellos. Corea del Sur es una pequeña potencia, no voy a analizar cada país porque si no el vídeo se hace infinito. Buscamos por aquí China, Hong Kong. Hong Kong es un país, bueno, quien sepa de política, pues se supone que era una colonia inglesa, está en la zona también debe ser por aquí más o menos, ahí estaba Corea del Sur, tal. Bueno, el caso, Hong Kong, Vietnam, Japón, Indonesia. Japón es un país importante por la cultura del anime. Rusia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda. Como estamos viendo por aquí, Australia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Rumanía. En los primeros top 20 no aparecen los principales líderes del mercado de los videojuegos. Estados Unidos aparece aquí y España aparece aquí. De hecho, Estados Unidos y China son más importantes. Esto es la primera señal y esto es una señal muy importante. Estos son pues lo que está buscando la gente al final, ¿no? Vamos a compararlo con Genshin Impact porque esto es muy importante. Y pongo los últimos 30 días porque literalmente estos 30 días son el reflejo de que no se sabía nada del lanzamiento de Wuthering hasta que se supo el lanzamiento, salió el juego y la evolución hasta ahora. Vamos a añadir Genshin Impact a Google Trends para que entendáis todo esto. Y seguimos en los últimos 30 días en todo el mundo. Ahora podemos mirar todo el mundo o podemos mirar principalmente China, que es algo súper importante. Y en China, a día de hoy, Genshin ha vuelto a superar a Wuthering Waves y tiene expectativa de que Wuthering siga bajando y Genshin está a la expectativa de que salga la 4.3, de que salga Clorinde, de que salga el nuevo Abismo, de que salga Furina, la 4.7, perdón, he dicho 4.3 o algo así, de que salga la Leaks de la 4.8, de que se liquee en Atlan y encima de que Star Rail, que se podría añadir aquí a la comparación, también saque nuevo contenido, porque recordemos que Genshin ha movido ficha y ha sacado el tráiler de Natlan y el livestream de la 4.7, que era aquí más o menos, y varias cosas más, pero no ha salido nada fuerte y todavía Star Rail, que es de Hoyoverse, no ha movido ficha en este Juego de Tronos del contenido. Esto es China, el mercado más importante de los juegos gacha. Y si buscamos, aquí están las regiones donde más se está buscando Wuthering Waves y China, que son, yo no me sé las regiones de China, pero aquí tenemos de la que más a la que menos han buscado. Y aquí tenemos, pues, que buscan más, Wuthering Waves, aquí cosas en chino que no sé lo que es. Este análisis es increíblemente poderoso. Los últimos 30 días de la comparación entre Wuthering Waves y Genshin. Vamos a mirar la comparación de Wuthering Waves y Genshin en todo el mundo. Esto es, a día de hoy y actualizado, la comparación de búsquedas. Aquí debo añadir un dato y es que vosotros mismos podéis comparar los vídeos más vistos la primera semana del lanzamiento del juego de Genshin Impact, Star Rail, Wuthering Waves y otros gachas y se puede ver durante esos días desde el primer y segundo día con vídeos de 400, 300.000 a lo que se está desinflando a continuación y se puede comparar los vídeos de los tres al igual que esto. Y a día de hoy Wuthering se está, ya no digo muriendo, no se está muriendo, pero se está desinflando estrepitosamente. Ahora, si comparamos en el mundo, que lo estáis viendo aquí, las búsquedas de Genshin con Wuthering Waves, ya está retomando y ganando las búsquedas de Genshin. Principalmente en Estados Unidos, 54% Genshin, 46% Wuthering Waves. Teniendo en cuenta que hace una semana salió Wuthering Waves y debería estar destrozando Wuthering Waves a Genshin. En China, bueno, en China quizás que tampoco es que haya muchos datos igualmente, pues ya saben cómo es China, pero lo hemos buscado antes en China para que lo veáis. En España, por ejemplo, Wuthering Waves gana por muy poquito y en México Genshin Impact aplasta. México podría ser uno de los líderes de mercado que representa Latinoamérica. Genshin Impact aplasta por encima de Estados Unidos y de China las búsquedas de Genshin con Wuthering Waves y lo estáis pudiendo ver aquí. Y básicamente los términos pues es un poco livestream, tal, todo esto de hace unos días. Cosas en chino y en coreano de Wuthering Waves, es decir, Wuthering sobre todo está triunfando en los países asiáticos, pero no está triunfando en China, que es el principal mercado asiático de los gachas. Y esto son señales súper importantes. Añadido a todo esto, que es importante analizarlo, y la tendencia, porque aquí, si vemos esto, nos vamos al último punto y podéis leer en pantalla, dice, los valores de este punto tienen datos parcialmente incompletos, que es el 30 de mayo, que es hoy. El 29, que es ayer, sí son datos completos y no hay disclaimer. Esto es una aproximación que puede ser errónea. Pero aquí hay tendencias que se pueden analizar. La tendencia de Genshin va a ser subir, porque literalmente mañana resetea el abismo o pasado desde que veis este vídeo y a los
5 días sale la versión 4.7 con Clorinde, con un montón de cosas. Es decir, Genshin aquí va a ir para arriba. Y Wuthering, como veis, esta tendencia es simplemente que no para de desinflarse literalmente Wuthering Waves. No para de desinflarse. La tendencia es que se ha desinflado en una semana. Literalmente. ¿Se va a mantener como videojuego? La aproximación y veredicto que dije en uno de los vídeos comparando ambos juegos y comentando que desde mi punto de vista análisis de mercado Wuthering se mantendría en el top 5 sigue vigente, pero con peores expectativas por lo que estáis pudiendo ver. Y a todo esto me gustaría sumar una cosa. Recordar y analizar las redes sociales. Simplemente es muy sencillo comprobar una tendencia con la clase de noticias que se generan. Y aquí diremos, bueno, Hoyoverse solo genera noticias malas porque polémica. Es verdad. Vamos a analizar las últimas semanas del lanzamiento de Wuthering Waves. ¿Cuántas polémicas ha tenido Genshin? ¿Cuántos tweets, cuántos trending topics y cuántos sale nueva versión, tráiler de Natlan, creadores diciendo, oh, el tráiler de la 4.7 estuvo bien, el corto del anime que le gustó mucho a la gente, todo este tipo de cosas? Y ahora cuando se liquee Natlan, porque se va a liquear pronto después de que veáis este vídeo, va a haber 80.000 trending topics con los leaks de Natlan. ¿Qué mensajes tuvo Genshin en el lanzamiento? Básicamente todos los mensajes de Genshin en el lanzamiento fue: hemos batido este récord, hemos batido este récord, hemos batido este récord, hemos ganado este premio, hemos llegado a no sé cuántos millones, hemos batido este récord, hemos batido este récord. Y ahora, jugadores de Wuthering Waves, ¿qué está ocurriendo en redes durante la semana de lanzamiento de Wuthering Waves? El primer día, gente muy enfadada por problemas de optimización, que está solucionado. Luego, más problemas con... Ahora hay un problema muy grande, sobre todo en Japón, con la descripción de un arma, y he visto que literalmente los jugadores de Japón, cito un tuit de Kovac que estará en pantalla, quieren tomar acciones legales con Kuro Games por este problema de traducción con un arma que hace que un personaje no pueda usarla correctamente, y ha habido un cambio después de que la gente haya gastado dinero en el juego. Y varias otras noticias que estaréis viendo por aquí en pantalla, que básicamente lo que ha sido errores y disculpas, errores y disculpas. Esto no quita que la empresa lo esté haciendo bien y que, sinceramente, me encantaría que Hoyoverse hiciera y tuviera esa actitud que tiene Kuro Games. Pero las noticias de Kuro Games no han sido increíble el juego, hemos batido este récord, este récord, este récord, este récord. Solo han sido problemas. Y eso repercute y afecta a los jugadores. Por último, también para finalizar, creo que todos habéis visto que en las campañas de Hoyoverse está habiendo desacreditación, bots. A mí no me están pagando Hoyoverse, esto lo estoy haciendo yo porque me gusta y siempre he hecho análisis de mercado. Pero estáis viendo que, por ejemplo, aquí hay un tweet que cité de Braxophone, creo que es, donde literalmente recibí una oleada de bots. Esto seguramente tiene que ver por parte de Hoyoverse, aunque hayan hecho capas para que no se localice la fuente de estos bots, pero 100% viene de Hoyoverse, directamente en streams de gente streameando Wuthering Waves con usuarios, como estáis viendo en pantalla, que dicen en inglés: Wuthering es muy malo, Genshin tiene mejores puzzles, no sé qué. Son bots, son literalmente bots, y este creador gigante lo está denunciando y poniéndolo en Twitter. Es decir, a todo esto se debe sumar que Hoyoverse está jugando sus cartas más o menos éticas, más o menos sucias, pero sobre todo lo de los contratos que vimos, esto de los bots y seguramente muchas otras cosas que esté haciendo que no nos estamos enterando, porque el mundo de la gran empresa, el mundo de las redes, el mundo de las búsquedas y el SEO en Google es bastante denso y profundo. Pero la realidad, si ahora mismo vais a comparar muchos streams de Wuthering a una semana del lanzamiento, que ya estoy enseñando la fecha del día al que estamos, literalmente hay creadores que tienen menos personas viendo sus streams ahora mismo en Wuthering Waves que la media normal de esas mismas personas cuando están en Genshin en una versión normal, en la parte incluso ya del relleno cuando se va a acabar para que llegue otra. Es decir, oficialmente, una semana después, Wuthering se ha desinflado, no ha cumplido expectativas y no se va a morir como Tower of Fantasy. Pero análisis de mercado que acabáis de ver, que es muy espectacular de comprobar todo esto y comprobar los datos y venir vosotros a Google Trends y comparar y cambiar los días y cambiar la región, ver un país en concreto, analizar, como he dicho, los principales países consumidores de cierto. Rusia también es importante y bueno, ¿qué decir de Rusia? O sea, 75-25 como podéis ver los últimos 30 días. O sea, Rusia es otro país súper importante para que veáis aquí la comparación.
Wuthering, amigos, y lo siento mucho, al igual que acerté con el análisis que hice en su momento de Tower of Fantasy cuando dije que se acabó, y el título de ese vídeo es Se acabó Tower of Fantasy, Wuthering Waves se acaba de desinflar. Ahora solo queda que los que realmente amen, sientan y disfruten el juego lo mantengan. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini-minis y chaito.